Casi sin dificultad, el 27 de diciembre Carlos VIII llega a Roma. El Papa Alejandro VI, el cual quedó cercado en el castillo de San Angelo, no tiene más remedio que rendir la ciudad. El monarca francés presiona personalmente al pontífice para que éste lo coronara como soberano del reino de Nápoles, y además le exige la participación de su hijo César Borgia como gonfaloniero, es decir, el que lleva los estandartes, durante la próxima campaña del ejército francés en Italia. Intentando negociar, el Papa solo accede al segundo, aunque César, haciendo uso de su astucia, logra escapar de Roma. El 8 de enero de 1495, el monarca francés inicia la marcha hacia el reino de Nápoles. Alfonso II pide ayuda a Fernando el Católico para poder detener el imparable avance francés hacia su reino, pero las condiciones que el monarca español le exige a cambio de ella les parecen muy duras, por lo que no llega a ningún acuerdo. La campaña de Carlos finaliza con su entrada en Nápoles, en febrero de 1495. El hijo de Alfonso II, Ferrantino, había logrado escapar a tiempo y se refugió en el reino de Sicilia, cuyo dominio estaba en poder de la corona de Aragón. Una vez allí pide auxilio al rey español, quien le pone las mismas condiciones que a su padre, pero debido a la desesperada situación, Ferrantino no tiene más remedio que aceptarlas. Las condiciones consisten en correr con todos los gastos de la contienda y en ceder 5 ciudades portuarias en la región de la Calabria, una zona que no estaba ocupada por los franceses, y aquellas ciudades eran Reggio, Cotrona, Squillace, Tropea y Amantea. Para evitar la expansión y el avance francés en Italia, sus enemigos crean la llamada Liga de Venecia, una alianza entre la monarquía española, el Sacro Imperio Romano Germánico, los estados pontificios, el Reino de Nápoles, la Serenísima República de Venecia y el Ducado de Milán. El duque de Milán, Ludovico el Moro, se había unido recientemente a la alianza, ya que permanecía neutral, pero tras un enfrentamiento con el rey francés, se une a la liga en contra de él. Al poco tiempo de conocer el acuerdo fraguado contra él, el rey Carlos ve peligrar su situación, por ello emprende la retirada y marcha de vuelta hacia su patria, pero sin antes dejar como virrey de Nápoles a Gilberto de Montpensier, junto con un contingente de 10.000 soldados. En abril de 1495, los reyes católicos deciden enviar a un ejército expedicionario a Nápoles, al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, un capitán que había destacado años atrás en la Guerra de Granada, una guerra en la que se enfrentaron los reyes católicos Isabel y Fernando contra los musulmanes, los cuales durante varios siglos se encontraban perdiendo cada vez más terrenos en la península ibérica, hasta quedar fortificados en torno al reino de Granada. Aquel conflicto había durado unos largos 10 años, en los que ambos bandos padecieron miles de bajas, hasta que finalmente en el año 1492 los últimos musulmanes fueron derrotados. Las mejores unidades tácticas del ejército español eran los tercios, quienes habían tenido éxito anteriormente en las batallas, pero don Gonzalo Fernández se encarga de reestructurarlo y modificarlo, de una manera en la que se volverían invencibles por casi 200 años. Aquella unidad táctica del ejército español estaba dividida en 3 grandes partes: los alabarderos, los arcabuceros y la infantería ligera, y estas muy pronto tendrían lugar a su verdadera prueba de fuego, cuando tengan que enfrentarse a la hegemonía del poder militar francés. En mayo de 1495, Gonzalo Fernández arriba en Reggio Calabria. Allí su enemigo era el escocés Beroald Stuart, el señor de Abugne, quien fue designado por Montpensier para ocupar Calabria y además contaba con un número mucho mayor de soldados que el cordobés. Tras evaluar la situación, Gonzalo comprende que no es conveniente combatir en campo abierto contra su rival, porque la caballería pesada francesa era muy superior a las tropas españolas, por lo tanto toma la decisión de no entablar combate. El 28 de junio, Stuart se encontraba en las cercanías de Seminara, cuya marcha comienza luego de haber recibido más tropas por parte de sus aliados italianos, y luego incita a Ferrantino a presentar batalla, tachándole de cobarde y pregonando la acusación por toda la comarca. Gonzalo Fernández había aconsejado rotundamente al joven rey Ferrantino que hiciera caso omiso a la provocación, pero el rey, impulsivo, herido en su orgullo, confiado con la llegada de los españoles e ilusionado con las revueltas populares antifrancesas que se estaban dando en distintos lugares de su reino, lo hacen cometer varios errores y se dispone a combatir.
Sin embargo, el combate termina en desastre para los españoles, pero sobre todo para los hombres de Ferrantino. Durante la marcha de vuelta hacia su país de origen, el monarca francés, temiendo quedar bloqueado por Venecia y Milán, apresura el movimiento, pero en Fornovo no tiene más remedio que presentar una batalla contra sus enemigos, quienes están comandados por Francisco II Gonzaga, el duque de Mutua. El 6 de julio de 1495 se desata la primera gran batalla de las guerras italianas. En el transcurso de la batalla, los franceses perdían menos hombres que la Liga Veneciana, pero aún así las suyas fueron tan graves que los franceses tienen que retirarse. Si bien los italianos habían perdido más soldados que los franceses, su ejército no había quedado desarticulado, por lo tanto en octubre firman el armisticio con el rey Carlos. Después de la que fue la primera, y la que sería la única derrota en la carrera militar de Gonzalo Fernández de Córdoba, marcha y se establece en Reggio, donde gozaba de la protección de la potente flota española. Pero con la derrota, el capitán español toma nota de lo sucedido y extrajo las enseñanzas necesarias para afrontar de la mejor manera posible el resto de la campaña. Por lo tanto, descarta definitivamente un enfrentamiento abierto con los franceses y hace modificaciones en la composición y en las tácticas de combate de sus tropas. Así, don Gonzalo fue logrando una serie de conquistas de numerosas pequeñas regiones, al mismo tiempo que derrotaba y acorralaba a las tropas de D'Aubigny, gracias a sus nuevas y modernas tácticas que usaba en los combates. Mientras tanto, Ferrantino, quien había ido por otro camino, desembarca en Nápoles y mediante una insurrección popular logra apoderarse de la ciudad. De la misma forma logra victorias en Capua, Aversa y Aquila, por lo que Montpensier reagrupa sus fuerzas y se establece en Atella. El príncipe de Visignano agrupa bajo su liderazgo a todos los angevinos de la comarca, para luego preparar una emboscada a Gonzalo Fernández y a los españoles, quienes desde Castrovillari habían partido para unirse al rey Ferrantino. Sin embargo, los exploradores españoles descubren la trampa. La táctica de Gonzalo Fernández es simular no tener conocimiento de la trampa al llegar al lugar en cuestión, pero a la vez mandaba rodear a los que habían ideado la trampa contra él, desbaratando así todos los planes del príncipe y derrotándole luego con facilidad. Acto seguido conquista la villa y el castillo de Morano. Tras estas victorias, el capitán español decide marchar hacia Atella, en cuyas cercanías se hallaban las tropas de Ferrantino y de la Liga, para poder agruparse con ellas. Lo considera una buena opción, aún sabiendo del riesgo que entrañaba dejar a D'Aubigny a sus espaldas, con la amenaza que ello suponía para las posesiones conquistadas en Calabria. El capitán español llega junto a su ejército a los alrededores de la ciudad de Atella, lugar en donde estaban los campamentos aliados del soberano de Nápoles Francisco II Gonzaga y de César Borgia, el hijo del Papa. Aún con los ejércitos combinados, la Liga tiene un número menor de efectivos que los franceses, quien con toda ventaja están adentrados y fortificados en la ciudad. Tras evaluar la situación, a don Gonzalo le llamaron la atención unos molinos mediante los cuales los sitiados obtenían agua y harina, lo que les permitía prolongar por más tiempo aquel cerco. A la espera de una posible llegada de auxiliares exteriores, se fija entonces como primer objetivo privar al enemigo de los beneficios de dicho molino, el cual estaba en custodia por 2 piqueros suizos, por varios ballesteros y arcabuceros gascones. El 1 de julio de 1496, la infantería española carga con gran fuerza contra los franceses, haciéndoles retroceder, pero en la retirada la caballería ligera les corta el repliegue y prácticamente son aniquilados. Entonces sale de la ciudad la caballería pesada francesa, y don Gonzalo reagrupa todas sus fuerzas para enfrentarla. Tras un nuevo choque, los franceses fueron cediendo terreno, para luego refugiarse en la ciudad, y los españoles se apoderan de los molinos. En los días siguientes, los aliados del capitán español toman el resto de las posiciones enemigas circundante a Atella. Entre ellas estaban las fortalezas de Ripacándida y de Venosa. Con el cerco cada vez más chico y privado de alimento, el duque de Montpensier se rinde al poco tiempo. Después de la derrota, los franceses tienen que marcharse hasta el Golfo de Nápoles, donde deben embarcar hacia su país. D'Aubigny queda aislado en el sur de la península, por lo cual tiene que rendirse al capitán español, y posteriormente hacen lo mismo con los príncipes de Salerno y Visignano.
En premio a su buen hacer, el militar español Gonzalo Fernández es nombrado como virrey de Calabria. Sin embargo, no se va a quedar ahí por mucho tiempo. Esta gran victoria de don Gonzalo fue sonada a nivel internacional, y a partir de estas batallas es donde fue adquiriendo el apodo de El Gran Capitán. El 14 de enero de 1497, el ejército papal, al mando de uno de sus hijos, Juan Borgia, es derrotado en Soriano por los Orsini. La situación se complicaría aún más para la Liga cuando el corsario español Menando Guerri, quien era aliado de los franceses, logra tomar el control de Ostia. A través del puerto de esta ciudad llegaban habitualmente los abastecimientos a Roma, pero luego de la toma por Guerri se veía privada de ellas. El Papa le pide a Gonzalo Fernández, que es su compatriota, que fuese a Ostia y que le pidiera a los franceses la devolución del puerto. Por lo tanto, el Gran Capitán se presenta en las murallas de la ciudad portuaria el día 20 de febrero de 1497 y reclama a la ciudad a su gobernador, diciendo que debía devolver la ciudad por orden del Papa Alejandro VI, pero la negativa de los franceses hace que el capitán español ponga sitio a la ciudad. El enemigo se atrinchera en el castillo de la ciudad, por lo que el capitán español ordena rodear por completo, previendo la posibilidad de un cerco prolongado, para asegurar que la conclusión no fuera otra más que la toma o la rendición de la plaza. Después de 3 días de intensos combates y enérgicos intentos de asalto, los defensores continúan resistiendo. Fue entonces que el comandante español analiza delicadamente los puntos débiles de la fortaleza y su guarnición, para luego preparar un plan para la conquista definitiva. El 9 de marzo la artillería abre fuego contra una parte agrietada del castillo y cuando se derrumba deja un hueco por el que se disponen a penetrar los atacantes. Casi todos los defensores acuden a cerrar la brecha, momento que aprovecha otra capitanía para iniciar el asalto por el lado opuesto, acorralando después a los hombres de Guerri y facilitando el triunfo final. Después del triunfo, Gonzalo Fernández entra en Roma, en una increíble escena que le recordaba a los romanos cómo era siglos atrás cuando los legendarios emperadores entraban triunfantes y desfilaban por la ciudad, como por ejemplo cuando Julio César exhibía su fabulosa entrada de la ciudad al caudillo Vercingetorix encadenado, quien era enemigo de Roma. En la victoriosa entrada del Gran Capitán, la multitud lo aclama como libertador, y detrás de él venía encadenado Menaldo Guerri. Al llegar a la Basílica de San Pedro, don Gonzalo le presenta al Papa su prisionero de guerra más valioso. Entonces Alejandro VI se acerca y le da un beso en la frente como forma de agradecimiento por sus servicios al papado. El Papa lo recibe ceremonialmente y luego le concede la máxima condecoración pontificia, la Rosa de Oro. En 1498, y luego de 3 años de una intensa campaña, el Gran Capitán regresa a España junto a las tropas españolas, dejando el reino de Nápoles en manos de don Fadrique. Gonzalo Fernández fue llamado a su tierra natal para sofocar una nueva rebelión que se había levantado por los musulmanes, pero esta rebelión fracasaría, acabando en otro éxito para el capitán español. El 7 de abril de 1498 muere a causa de un accidente Carlos VIII, y quien le sucede es Luis XII, el duque de Orleans. El nuevo rey de Francia comienza conversaciones de paz con Fernando el Católico, las cuales culminan con la firma del Tratado de Marcoussis en agosto de ese año, terminando así oficialmente el conflicto entre España y Francia. Fadrique quiere negociar con el rey español las posesiones de las plazas calabresas que su sobrino había entregado al soberano español al inicio de la campaña. El rey Fernando, quien discute a través de don Gonzalo largamente el asunto con él, no cede a sus peticiones y las guarniciones españolas permanecen en el sur de Italia. Este desencuentro provoca el rompimiento de las relaciones con Nápoles. Por otra parte, la liga se deshace cuando Roma y Venecia buscan por su cuenta un acercamiento a Francia, dando así comienzo a un nuevo conflicto.